Bienvenidos a Emociones del Corazón, donde cada historia toca el alma. Amor, drama y superación te esperan en cada video. Si te gusta sentir con el corazón, suscríbete y deja tu like. Empezamos. Se supone que será simplemente otra tarde de esvado en la casa de campo de la familia, pero Nicole sabe que no pueda posponerlo por ms tiempo. Ya había ensayado tantas veces lo que dirá que incluso las pausas para respirar estaban calculadas. El sol todavía estaba alto cuando ella entra al charn trasero con su teléfono celular en la mano, sus manos temblando y su pecho apretado. Luis estaba riendo con unos amigos cerca de la piscina, y Emma estaba a su lado, como siempre. Nicole sentí esa punzada incómoda, como si estuviera invadiendo un lugar donde nunca será bienvenida. Pero ella respiró profundamente. Ya no era una niña asustada. Ya había esperado demasiado tiempo para decretelo. El mensaje de sus padres biológicos, estaba fresco en su mente. Las palabras resonaban como una promesa. «Estamos listos para darte la bienvenida, hija». Nicole pensó que iba a sonreír. Ella pensó que al decir que no eran hermanos, que había encontrado a su familia de sangre, Luis lo entenderá todo, que ese amor silencioso que ella senta, y que crea que él también senta, podrá finalmente vivirse sin culpa. Pero su reacción fue como un puetazo en el estómago. Ni siquiera espera que ella terminara de hablar. Soltó una risa seca, mira a sus amigos y dijo en voz alta: «Miren quién decidí liberarse de la caridad. Desgarra algo dentro de ella. La risa de los dems parezca lejana, pero dola como si estuviera dentro del lodo». Nicole sentí que su rostro se calentaba, una mezcla de vergüenza e incredulidad. Ella no podía entender. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué ahora? Nicole se quedó como si hubiera olvidado cómo caminar, como si su cuerpo ya no fuera suyo. El silencio que seguí parecía más cruel que la risa, porque fue el momento en que se dio cuenta de que no había nadie de su lado, ninguna mirada de empata, ni gesto de apoyo. Emma tenía los brazos cruzados, apoyada en el silén, mirando a Nicole como si fuera apática. Era una mirada que Deca nunca tuviste una oportunidad. Y tal vez Nicole nunca lo hizo. La ficha cae en ese momento. Todas las veces que intenta encajar, todas las veces que ignora las miradas sucias de su madre adoptiva, todas las veces que se convence a sí misma de que era amada, de que pertenezca, todo eso se derrumba. El suelo se sienta inestable, como si cada paso fuera una cada. Ella mira a Luis, todavía esperando alguna señal de arrepentimiento, de que esto solo fuera un malentendido. Pero él mira hacia otro lado, como si ella fuera un error. Eso dolí ms que cualquier palabra, porque incluso el desprecio puede tener sonido, pero la indiferencia mata en silencio. Nicole apretó con fuerza su teléfono celular, sintiendo su mano sudorosa y su corazón acelerado. Había esperado tanto tiempo este momento que se había permitido soñar con un futuro. Y ahora todo se estaba desmoronando frente a ella de una manera tan fría y calculada que parezca que ya estaba decidido antes de que ella dijera algo. Ella no fue ninguna sorpresa para él. Ella era una molestia, un peso del que finalmente pudo desprenderse. Ella no lloró. Eso fue lo ms extrao que ella recordó después. No cae ni una lágrima. No porque no doliera, sino porque senta como si su cuerpo todavía estuviera tratando de descubrir si esto era realmente real. Nicole se giró lentamente sin decir nada ms y caminó por el césped como si caminara por el agua. Todo ms lento, ms pesado. El camino hasta la habitación de invitados parezca interminable. Cada paso era un recordatorio. Fuiste engaado, rechazado, humillado. Cuando llegó, cerró la puerta lentamente, como si necesitara guardar los pedazos de ese misma en su interior. Se sentó en la cama y se quedó mirando al suelo durante varios minutos, incapaz de moverse. Sentó una presión en el pecho, como si no tuviera suficiente aire.
El recuerdo de la voz de Luis resonó en su cabeza, junto con las risas de los Dems. Pens en todo lo vivido en aquella casa. En las noches que esperaste un abrazo que nunca llegue, los tiempos en que el padre adoptivo intentaba compensar la frialdad de su esposa con regalos y silencios incómodos. Y gemó se afer siempre al cario de Luis como si fuera lo único verdadero en ese mundo. Ahora ella ya no sabía si eso era cierto. ¿Estábale siendo amable simplemente porque senta pena por ella? ¿Porque ella era una presencia incómoda que tenía que tolerar? La vergüenza comienza a convertirse en ira. Una rabia caliente y sofocante. Ella no merece eso, no después de todo lo que soporta en silencio. Volví a coger el teléfono y con las manos temblorosas envié un solo mensaje a sus padres biológicos. Quiero ir. ¿Cuándo puedo embarcar? La respuesta llegó casi instantáneamente. Hoy, ya compramos el billete, lo tienes en tu correo electrónico, te esperamos en el aeropuerto de Peckn. Nicole lo miró como si fuera una cuerda arrojada al mar mientras se ahogaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza, pero junto con eso vino el miedo. Dejar ese lugar significaba dejar todo atrás, incluso las partes que todavía amaba, aunque estuvieran heridas. Ella mira a su alrededor. La maleta ya estaba medio hecha, como si el inconsciente ya supiera que ese da llegara. Empieza a empacar las seletimas cosas a toda prisa. No fue un impulso, era una necesidad. Fue su instinto de supervivencia el que le dijo que no pueda pasar otra noche al. Recogí los documentos, guardé el cepillo del pelo y se puso un abrigo encima de la ropa que estaba en el siln. No se moleste en doblar nada. Por primera vez, no le importaba complacer a nadie, ni parecer organizada o bien educada. Solo quería irme. Mientras cerraba la maleta, su mano se detuvo un segundo en la blusa azul que llevaba puesta el día que pensó que Luis la iba a besar. Habían ido al cine, solos, le había tomado la mano en el estacionamiento. Eso queda en su memoria como una promesa silenciosa. Ahora parezca simplemente otra mentira. Doble la blusa con cuidado y la coloca en el fondo de la maleta, como si estuviera enterrando un captulo. Baja las escaleras con pasos firmes. Él no busca a nadie. Él no quiere decir adiós. Pas por la habitación donde la risa había desaparecido y sentí las miradas sobre ella, pero nadie dijo nada. Y eso, en cierto modo, fue a Nemes doloroso, que si hubieran tenido el coraje de decir algo. Ella era invisible de nuevo, pero no por mucho tiempo. El chofer de la familia la miró sorprendido al ver la maleta, pero no hizo ninguna pregunta. Nicole acaba de decir el nombre del aeropuerto y él asintía en silencio. El coche recorrí las calles de Haicheng y, a través de la ventanilla, vio todo como si fuera la última vez. Las tiendas de lujo, los cafés donde nunca se sintió moda, los rostros de las personas que la miraban como si se dieran cuenta de que algo no encajaba. Nicole siempre intenta encajar, ser educada, sonreír en las fotos de Navidad, agradecer los regalos fros que reciba en los cumpleaños, pero en el fondo siempre supo que ese lugar no era su hogar. El celular vibraba en su regazo. Los mensajes de Luis llegaban ahora, como si se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal. ¿A dónde fuiste? Vino primero. Entonces, hablemos. Solo era una broma. Nicole lo leí, pero no respondí. No quería darle la oportunidad de que pareciera menos de lo que era. No fue una broma, fue su verdad expuesta. Y ahora, ella también iba a mostrar el suyo. El camino al aeropuerto parecía demasiado corto, una parte de ella que era prolongar la distancia entre esa despedida y el nuevo comienzo. Cuando el coche aparcó, respiró hondo, cogí su maleta y se dirigí directamente al mostrador de la aerolínea. Los asistentes la reconocieron después de todo. Su familia era conocida, pero no dijeron nada MS de lo necesario. Eso era lo que Nicole MS deseaba en ese momento, que nadie la tratara como especial por obligación. El vuelo fue confirmado, estará embarcando en menos de una hora.
Se sent cerca de la puerta de embarque, con la maleta entre las piernas y el corazón latíndole rápidamente. Era como si estuviera esperando nacer de nuevo. En el vuelo, Nicole apenas poda relajarse. Ella mira por la ventana, pero no poda ver el cielo. Solo senta el vaco dentro de ella, ese silencio pesado que se apodera de ella después de una gran decepción. Intenta quedarse dormido, pero su cabeza no se detena. Todo me llegaba en destellos, la sonrisa falsa de Emma, el tono burlen de Luis, la sensación de ser ridiculizada por quien M.S. amaba. Se pregunta cómo no lo había visto antes. ¿Cómo lograste vivir tanto tiempo aferrado a gestos mínimos, a palabras vagas, pensando que eso era amor? Lo cierto es que se conforma con migajas porque nunca supo lo que era el amor completo. Se obliga a recordar que ahora todo será diferente, que se diriga hacia sus padres biológicos, a un nuevo hogar. Pero Anás dola, porque han huyendo de un lugar que le ha quedado, anaba duelo, el de alguien que fue rechazado por la persona que ella emes quiera ser amada. Pensen que mo será el reencuentro. Realmente no sabe qué esperar. Realmente no conozca a mis padres. Slo había hablado con ellos durante unas semanas, ya que la prueba de ADN confirma todo. Pero en cada conversación senta algo diferente. Calidez. Inters. Genuino. Preguntas sencillas como ¿dormiste bien? Que no había escuchado en aos. Pensarlo también daba miedo. ¿Y si era otra decepción? ¿Y si simplemente estuviera intercambiando una ilusión por otra? Anás, prefiero intentarlo. Al menos ahora era su elección. Por primera vez, Nicole iba en busca de lo que quiera. La azafata le pregunta si quiera agua y ella acepta. Las manos todavía tiemblan. Pero cuando volví a mirar por la ventana, ya podía ver el cielo. Pecken se acercaba. Y con ella, la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando el avión aterriz, Nicole sintió una opresión en el esmago, casi como si estuviera a punto de realizar un examen importante. Rápidamente cogí su maleta, pero dudó un segundo antes de entrar en la sala de llegadas. No sabía semeo, se verán las caras de los padres, no en persona, solo había visto fotos. Pero cuando sus ojos se posaron en la pareja que estaba parada justo al otro lado de la barrera, sosteniendo un simple cartel con su nombre escrito a mano, algo dentro de ella se derrumbó. No de dolor, sino de alivio. La mujer corría hacia ella primero, y antes de que Nicole pudiera pensar o reaccionar, la abrazaron fuertemente, como si encontrara una parte perdida de su cuerpo. El hombre se acerca poco después, con ojos llorosos y una sonrisa contenida. Nicole no pudo hablar. ¿Llor? Finalmente llor. Y el llanto vena de un lugar tan profundo que ni siquiera sabe que exista. No hicieron preguntas. No intentaron forzar nada. Se quedaron al con ella, en silencio, como si supieran que solo su presencia era suficiente. Su madre le pasa la mano por el pelo, como para compensar cada caricia que había extraído durante 18 años. Nicole se sintió avergonzada por un momento. Estaba hinchada, despeinada y con la cara roja de llorar. Pero a nadie le importaba la apariencia. No hubo formalidad, no hubo juicio. Fue simplemente acogedor. La sensación era extra, casi incómoda. Era tan nueva. Pero también fue reconfortante. Su padre toma su maleta, como si fuera lo más natural del mundo, y le pregunta si tiene hambre. Nicole sonríe entre el grimas. La última vez que a alguien le importa eso, ella era una niña. Y tal vez ni siquiera eso. Lo sigue hasta el coche sin saber cómo llamarlo, pero segura de que estaba iniciando algo diferente. El camino hacia la nueva casa fue silencioso, pero no incómodo. Nicole mir por la ventana, Semo pasaba la ciudad, sintiendo que el mundo era diferente. Pecken era ruidoso, vivo, lleno de movimiento, pero lo único que pueda pensar era que todo parezca es real que cualquier cosa que hubiera experimentado en Haicheng. Su madre comentaba algunas cosas sobre los lugares por los que pasaban. Hay una panadera estupenda Esa calle se inunda cuando llueve mucho. Y Nicole escuchaba.
pero su cabeza segua dando vueltas. Cuando llegaron al condominio, ella se sorprendí. No era una mansión, como la que tenía su familia adoptiva. Era una casa hermosa, espaciosa, pero no ostentosa. Eso, por alguna razón, hizo que Nicole se relajara. Entrar Hall fue como entrar en otra realidad. Las paredes estaban cubiertas de fotógrafas familiares, cosas que nunca había visto en Haicheng. Fotógrafas de cuando era bebé, imágenes que sus padres conservaron aunque no la criaron. Se rompió algo dentro de ella. ¿Cómo era posible que dos personas a las que apenas conozca le parecieran mes familia en una misma tarde que las personas que la criaron durante casi 20 años? La madre la lleva a la habitación preparada para ella, todo ordenado, con libros, flores y una colcha lila. Elegí este color porque dijeron que me gustaba, explica. Nicole traga saliva con fuerza. A nadie nunca le importa saberlo. Fue solo un detalle, pero sentí como si alguien hubiera tocado una herida que ella misma no sabe que exista. Se sienta en la cama y respira profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sent que pueda descansar. Ya no necesitaba caminar de puntillas. Ya no necesitaba demostrar nada. Al pareca que simplemente existir era suficiente. Esa noche, Nicole se durmió temprano, como si los ahos de agotamiento finalmente hubieran permitido que su cuerpo se apagara. Se desperta al día siguiente sin despertador, sin gritos en el pasillo, sin un ambiente pesado en el desayuno. Mam estaba en la cocina, preparando huevos revueltos y té. ¿Te gusta con azúcar o solo?, ella preguntó, y Nicole quiso llorar otra vez slow por eso. Ambos se sentaron a la mesa y luego aparecía el padre, dispuesto a trabajar, pero insistí en sentarse con ellos. Hablaron de cosas sencillas y Nicole todavía se senta fuera de lugar, tratando de comprender si emeo algo tan común poda ser tan nuevo para ella. Después del caf, sus padres la llamaron para hablar. Fue entonces cuando llegó la revelación. Explicaron que antes de que ella naciera, habían hecho un trato con el mejor amigo de su abuelo. Era una vieja tradición entre las familias, unir a los hijos en matrimonio. Por supuesto que la decisión es tuya, no tienes ninguna obligación de aceptarla, dijo el padre con seriedad, pero queremos presentártelo. Te decides qué hacer. Nicole no sabe qué pensar en ese momento. Casamiento fue mucho, muy rápido, pero la expresión tranquila de sus padres la hizo al menos aceptar conocer a este Sam. Era solo una cita, se repeta a ese misma, nada más. A Nas sentí que se le revolva el estómago. No era miedo exactamente. Fue la sensación de entrar en una parte de la vida a la que nunca imagín que tendrá acceso. Un mundo donde las personas eligieron el amor, o al menos fueron elegidas a cambio. Nicole no sabe si lo crea todavía, pero quiera intentarlo. Nicole pasa el resto del día tratando de ocupar su mente. Lee un poco, ayuda a su madre a organizar algunas cajas viejas e incluso se ofrece a cocinar la cena. Era una forma de controlar la ansiedad que creca ante la idea de conocer a Sam. La reunión había sido prevista para la última hora de la tarde, en un discreto caf del centro. Los padres les aseguraron que no era nada formal, solo una charla. Pero para ella, todo parecía una entrevista, como si tuviera que demostrar que era digna de esa nueva etapa en su vida. Se puso un atuendo sencillo pero ordenado, se ata el cabello de una manera que siempre pens que la haga menos insegura y salí con sus padres. Cuando llegó, ya lo estaban esperando. Y eso, inmediatamente causó impresión. Sam se levantó, sonrí y extendí la mano. Era alto, bien vestido, pero no de forma ostentosa. Tenía una mirada tranquila, como si no necesitara demostrar nada a nadie. Nicole se sentó, sin saber qué hacer. Estaba tensa, tenía miedo de parecer espida o fuera de lugar, o lo que siempre le habían dicho que era.
Pero a los pocos minutos, Sam empieza a hablar de manera ligera e interesada, haciendo preguntas sencillas y respetando su tiempo. No forzar la intimidad, sin arrogancia. Se sorprendía a ese misma, sonriendo sin darse cuenta. Fue extrao, porque la conversación flui como si ya se conocieran, y al mismo tiempo todo era nuevo. Cuando le dijo que también había experimentado pérdidas familiares y que las cosas no siempre habían sido fáciles, Nicole vio una verdad en él que nunca encontró en Haicheng. Fue como si por primera vez alguien realmente la estuviera viendo. No como una obligación, no como un favor, sino como alguien con valor. Y eso, en ese, ya la había afectado profundamente. Aquella primera conversación duró casi 2 horas y Nicole ni siquiera se dio cuenta del paso del tiempo. Cuando sus padres volvieron a recogerla, se sentó desgarrada. Una parte de ella quería irse de inmediato, para protegerse de ese sentimiento que empezaba a crecer sin permiso, pero otra parte quería quedarse en ese tiempo. Sam fue respetuoso hasta el final. Dijo que había sido un placer conocerla, que no esperaba nada de ella, pero que le gustara volver a verla, solo si ella quiera. Nicole respondí con un temido asentimiento, pero por dentro ya estaba pensando en la próxima vez. En el auto, sus padres no preguntaron mucho, solo dijeron que estaban felices de que ella pareciera tranquila. Y efectivamente, había algo diferente. Nicola no sabía si era el comienzo de un nuevo sentimiento o simplemente el alivio de ser tratada con amabilidad. Pero sabía que algo había cambiado. Esa noche, acostada en la cama de color lila, pensé en todo lo que había sucedido hasta entonces. Recordé el da que Luis la humil, la mirada de desprecio en su rostro, la risa apagada de los Dems, y pensé en la forma en que Sam la miraba. Sin compasión, sin superioridad, solo presencia. Sentí que un peso se le quitaba del pecho. Tal vez ya no necesitaba aferrarse al pasado para justificar el dolor. Tal vez era hora de aceptar que merezca algo mejor. Se quedó dormido con el M-Ville en la mano, repasando mentalmente cada detalle de la reunión. Por primera vez, no llora antes de irse a dormir. Y eso, tan simple como era, ya significaba todo. En los días siguientes, Nicole y Sam comenzaron a hablar con frecuencia. Al principio eran mensajes temidos, casi formales. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron íntimas y Nicole se encontró sonriendo a su teléfono celular, algo que no había sucedido desde, tal vez nunca. «¿Le deca buenos días?», le preguntaba cómo estaba. Comparta pequeños momentos de su da, como una foto del perro del vecino que invadía el jardín o un pastel que había intentado hacer y no le había salido bien. Eran cosas sencillas, pero para ella eran como pequeños recordatorios de que alguien se preocupaba. Mientras tanto, en Pekín, se adaptaba a su nueva rutina. Su madre la lleva a conocer a sus familiares, la presenta a los vecinos, y Nicole poco a poco se permite experimentar ese nuevo comienzo. A veces me sienta culpable. Culpa por estar bien, por no llorar por Luis, por no sentir enojo. Solo un vaco que ahora parezca estar lleno de cosas buenas. A no le conta Sam todo lo que había pasado. Fue mucho y todava dola. Pero él parezca darse cuenta de sus límites y respetarlos. Esto la hizo sentir an cómoda. Un da la invita a visitar un centro de arte que, según ella, despertaba su curiosidad. Era su primera cita real y pasó horas eligiendo su atuendo, sudando fro, como si tuviera 15 años. Pero cuando la encontró, simplemente sonrí y dijo: «Te ves hermosa». Ninguna exageración, ninguna mirada invasiva, y eso era todo lo que necesitaba para relajarse. Caminaron durante horas, hablando de arte, de la vida, de planes. Nicole, que siempre tuvo miedo de abrirse, habla de su deseo de estudiar y trabajar con deseo. Escuch todo atentamente, sin reírse, sin disminuir el tono. Eso era nuevo. Y que nuevo era bueno.
Al regresar de esa reunión, cuando Sam la deja en la puerta de su casa, hubo un momento de silencio. Nicole espera la incomodidad, el tipo de tensión que conozca bien, como cuando Luis la dejaba y se esforzaba por tratarla como si le estuviera haciendo un favor. Pero con Sam, el silencio era pacífico. Él no intentó besarla ni forzó ningún gesto romántico. Slow dije, fue un buen da, quiero repetirlo, y ella respondí, yo también. Entré en la casa sintiéndose ligero, sintiendo algo que no puedo nombrar. No era una pasión abrumadora, no era euforia, era una calma placentera, una sensación de estar exactamente donde se supone que deba estar. Por la noche los padres preguntaron cómo había estado. Nicole no quiso dar muchos detalles, pero dijo que había sido especial. La madre sonrí y simplemente dijo, «Te lo mereces». Esas palabras resonaron en su cabeza durante das. Merecer. Era difícil de creer después de todo lo que había escuchado durante tantos años. Luis siempre se esforzaba por hacerla sentir insegura, por decirle que deba estar agradecida por haber sido bienvenida. Ahora, pensar que alguien la viera como alguien que merezca amor, afecto, respeto, era casi increíble. Y fue entonces cuando comprendí que lo que senta por Sam no era slow alivio. Realmente estaba empezando a simpatizar conmigo, de una manera diferente, sin urgencia, sin miedo, un sentimiento que crecí lentamente, pero con fuertes rases. Y tal vez eso era exactamente lo que ella necesitaba. Por primera vez, su corazón no clamaba por ayuda. Solo quería seguir golpeándolo de la manera correcta. Mientras Nicole viva este nuevo capítulo en Beijing, lejos, en Haicheng, las cosas empezaban a desmoronarse. Luis, que siempre había tenido todo en sus manos, ahora se encontraba rodeado de problemas. La relación con Emma, hasta entonces llena de apariencias y juegos de poder, estaba desgastada. Después del escándalo que provocaron con la cruel exposición de Nicole, las cosas ya no parecían tan bajo control. Emma exiga postura, presencia y sobre todo estatus. Pero Luis estaba cada vez más irritado y explosivo. Sent que algo estaba fuera de lugar, pero no admite que era nostalgia, mucho menos arrepentimiento. Intento seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar la ausencia que Nicole había dejado. Ella no lo busca. Ella no le envió ningún mensaje de texto. No le respondí cuando él le intenta averiguar cómo estaba. Lo estaba carcomiendo por dentro. Empezó a irritarse con todo, con su familia, con su negocio, con sus amigos. A veces beba MS de lo debido y llegaba tarde a casa peleándose con Emma por cualquier motivo. Las mes caras que usaban en Blico ya no resistan la realidad en casa. Y, en una de las peleas, Solt, todavía piensas en ella, ¿verdad? En esa huerfanita desagradecida. Luis no respondí, y el silencio fue respuesta suficiente. Esa frase segua martillándole la cabeza. Urfano, desagradecido, trataron a Nicole, y la había aceptado todo eso. Peorán le había sido el principal responsable. Empieza a recordar los detalles. Semo lo miraba, Semo ella siempre esperaba alguna migaja de afecto y Semo le, por orgullo o cobarda, nunca se la daba. Y ahora, cuando finalmente se dio cuenta de lo que había perdido, ella estaba muy lejos, lejos de todo lo que la lastimaba, y quis, por primera vez, verdaderamente feliz. Esta idea le molesta MS de lo debido. En un intento por mantener el control, Luis hizo lo que siempre supo hacer. Fingir. Empezó a publicar fotos con Emma, sonriendo, cenas elegantes, viajes. Pero cualquiera que lo conociera de verdad podía darse cuenta de que algo no andaba bien. Los ojos estaban vacos, las conversaciones autómticas. Intentó distraerse con el trabajo, las fiestas, el gimnasio, cualquier cosa. Pero en el fondo, todo era un intento de ahogar lo que dola. Porque le dola, y odiaba admitirlo. Le dolí saber que Nicole había seguido adelante sin él. Quien no lo busca, no roj,
no hizo un escándalo. Ella simplemente desapareció, y nadie sabe realmente dónde había ido, hasta que un día por casualidad un amigo en Coemen mencionó que viva en Beijing, con sus padres biológicos al parecer, y «he oído que le va bien», dijo, casi con desdén. Luis fingí no estar conmocionado, pero esa noche no pudo dormir. Empieza a investigar, a mirar redes sociales antiguas, a buscar cualquier rastro. Nada. Nicole también había desaparecido de Internet, como si hubiera decidido desaparecer de sus vidas para siempre, y él sabía que eso era exactamente lo que ella había hecho. Slow, que ahora me dolí como un rechazo, como si, después de todo, fuera él que había sido descartado. Por primera vez, Luis se vio al otro lado. Y lo peor, no había nada que hacer. Nicole estaba lejos, inalcanzable, tal vez incluso con otra persona. Y él, atrapado en una vida de simulación, con una mujer a la que no amaba, viviendo en un entorno que ya no tenía sentido. Por primera vez se sintió pequeño, y se dio cuenta de que tal vez nunca merecí realmente a Nicole. Mientras tanto, Nicole seguía viviendo su nuevo comienzo en Pekín con una especie de serenidad en la que todavía estaba aprendiendo a confiar. La relación con Sam cada vez era más slida, pero sin prisas, sin presiones. La trató con paciencia, como si entendiera que ella venía de una historia llena de heridas abiertas. Nicole, que durante tanto tiempo tuvo que andar con pies de plomo para ser aceptada, ahora poda simplemente ser. Ella se ríe dorm mejor. Comienza a interesarse por los cursos de Diseo GRFICO online, y Sam, al enterarse de ello, apareció un día con una tableta profesional como regalo. Ella incluso intentó negarse avergonzada, pero él le respondí que no era un favor, era una inversión. «Te creo», dijo, y eso desmanteló cualquier resistencia. Era extraño que la vieran con tanto cariño, sin que hubiera ningún motivo oculto. Empieza a sentirse como si realmente fuera parte de algo. Sus padres biológicos eran cariosos, estaban presentes y se esforzaron por involucrarla en las decisiones del hogar y, poco a poco, Nicole comienza a sentir que finalmente tenía una base. Un fin de semana, los cuatro viajaron juntos a un pueblo cercano donde vivan los abuelos de Nicole. Al escuchar historias de infancia que nunca conocí, vio fotógrafas antiguas, sintió el calor de abrazos que parecían guardados para toda la vida. Por primera vez, tuvo la certeza de que no era una pieza de repuesto en la vida de nadie. Ella era amada, deseado. No porque hiciera algo bien o porque fuera til, sino simplemente porque exista. Esta constatación la afecta profundamente. También le dolía un poco, porque expuso todo lo que le habían negado, pero al mismo tiempo fue un alivio. Un soplo de aire fresco después de estar sumergidos tanto tiempo. Nicole finalmente se reconoce fuera del dolor. Fue en ese mismo viaje que Sam, inesperadamente, pidió hablar a solas con sus padres. Nicole no sabía qué era hasta que llegaron a casa, pero pudo sentir que había algo diferente en el aire. Estaba serio, un poco nervioso incluso. Al día siguiente, durante un almuerzo tranquilo, Sam finalmente le dijo que era hacer oficial su compromiso. No como una imposición del pasado, sino como una elección del presente. Dijo que sabía de la antigua promesa entre sus abuelos, pero que lo que senta ahora era real. Nicole quedó paralizada por unos segundos. Tantas cosas pasaron por su cabeza en ese momento. Miedo, desconfianza, sorpresa, pero también una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. No pedí nada extravagante. No hablé de matrimonio inmediato. Lo dejé claro que quiera caminar con ella, de la mano, sin esconderse, sin dudas. Nicole respiró profundamente y dijo que necesitaba pensar. No porque no quisiera, sino porque ahora, por primera vez, podía elegir. Y esto era algo demasiado nuevo para decidirse en segundos. Después de comer,
salía a caminar sola por el barrio, como siempre Aka cuando necesitaba ordenar sus ideas. Mientras caminaba, se dio cuenta de que nunca imaginé experimentar ese tipo de amor. Un amor que no duele, que no exige, que no va seguido del miedo. Pense en Luis y en Kemo se habrá lanzado a ello sin dudarlo si él hubiera hecho la mnima oferta de quedarse a su lado. Pense en Kunto se había devaluado, Kunto se había humillado. Y en medio de una tranquila calle de Pekn, Nicole comprendí. Amar de verdad era difícil. Y ya no necesitaba aceptar migajas para sentirse viva. En los días siguientes, Nicole pensó mucho en la propuesta de Sam. No se trataba slow de un compromiso. Se trataba de dar un paso definitivo hacia una nueva vida. Y contrariamente a lo que esperaba, no sent miedo. Hubo cautela, pero no la angustia que habitualmente acompañaba sus decisiones. Cuando finalmente respondí, se aseguró de ser honesta. Dijo que quería quedarse a su lado, construir algo real. Pero necesitaba que todo sucediera a su ritmo. Sam sonrí y dijo que eso era todo lo que quería Or. No anunciaron nada pebélicamente, no hubo fanfarria. Fue una decisión íntima, silenciosa, pero llena de significado. Su relación fue creciendo gradualmente, a través de pequeños gestos, como cuando él le preparaba el café correctamente o cuando recordaba que a ella no le gustaban los lugares llenos de gente. Nicole también empezó a tener confianza en ese misma. Se inscribí en un curso presencial, compré materiales e instaló una pequeña estación de trabajo en su habitación. Por primera vez imagino un futuro donde mis decisiones realmente importaban. A veces todavía me despertaba asustado, con recuerdos de malos momentos. Pero ahora puedo respirar profundamente y recordar de dónde estaba. Yo tenía un hogar, tuve una red de apoyo, y estaba Sam. Comenzaron a salir a menudo, y Nicole empezó a conocer a algunos de sus amigos, personas tranquilas que la trataban con respeto, sin la competencia oculta que tan bien conozca de su antigua vida. Nadie le preguntó sobre su pasado, y a ella le gustó. Ya no era la niña marcada por el rechazo, me estaba convirtiendo en alguien con una historia, con una opinión, con una voz. Y eso era todo lo que ella siempre quiso, ser vista como una persona completa, no como un proyecto a medio terminar para la familia de otra persona. Pero a medida que Nicole seguía adelante, la vida en Haicheng se convirtió en un verdadero campo minado. La familia que la crió estaba atravesando una crisis financiera silenciosa. El padre adoptivo estaba teniendo problemas con la empresa y, según todos los indicios, las malas inversiones estaban empezando a pasar factura. La madre, siempre preocupada por el estatus, haga todo lo posible para mantener las apariencias, organizando cenas, participando en eventos sociales, como si todo estuviera bajo control. Luis, por su parte, pareca a la deriva. La relación con Emma era cada vez inestable y las discusiones se volvieron rutinarias. Ella comienza a mostrar un lado que él no conozca, celoso, agresivo y controlador. Él, que antes crea tener el control total de la situación, ahora era el que se sienta asfixiado. El punto de ruptura llega durante una cena de alta sociedad, cuando Emma, visiblemente molesta, comienza a gritarle delante de todos. Lo acusa de ser débil, de seguir obsesionado con ese cabrón desagradecido, y arroja un vaso al suelo. La vergüenza fue inmediata. La gente se aleja, corrieron los rumores y en medio del caos, Luis sentía el peso de la vergüenza. No por el escándalo, sino porque, en el fondo, tenía razón. Todavía estaba pensando en Nicole, cada día. Y odiaba admitir lo mucho que la extrañaba. Después de esa noche, Emma salí de casa y se dirigía a la casa de sus padres. Días después, descubrí que estaba embarazada. Pero no hubo celebración, ni intercambio de afecto. La noticia fue una bomba en una serie de desastres. Luis se encuentra atrapado.
atrapado por malas decisiones, por un orgullo que le impeda amar adecuadamente y ahora por una responsabilidad que no sabe siquiera o poda afrontar. Y Nicole, cada vez se me es lejano, cada vez me es imposible. Nicole se enter del embarazo de Emma por un viejo amigo de Haicheng, que todava segua a la lite de la ciudad desde lejos. No tuvo ninguna reacción inmediata, no llor, no se rebel. Simplemente sentí un vaco extrao, como si acabara de confirmar que realmente ya no era parte de esa vida. Era como ver una escena de una película antigua que ya no causaba dolor, solo una cierta incomodidad nostálgica. El nombre de Luis ya no resonaba con el mismo peso en su pecho. Por supuesto que todavía había algo dentro de ella, un recuerdo afectuoso, un remanente de lo que ella crea que era amor. Pero ahora, pareja ms compasín. Ella sabe que él estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado. Le sabe lo manipuladora que pueda ser Emma, y también sabe que su máscara deba estar caíndose. Nicole, sin embargo, decidí no involucrarse. Por ms curioso que se sintiera, bloqueé el impulso de buscar en las redes sociales y hacer ms preguntas. Estaba en un lugar donde el silencio era libertad. Sam poda sentir que algo la había sacudido esa edad, pero no insistí. Él simplemente la abrazó por unos minutos, sin decir palabra. Le vas con comprender que ya no necesitaba compartir todo con alguien para sentirse acogida. Esa noche, Nicole decidió escribir. Saca un viejo cuaderno que trajo de Haicheng y comienza a escribir todo lo que sienta, como si estuviera hablando con Nicole del pasado. Escribí sobre el miedo a nunca ser suficiente, sobre el amor que le dio a alguien que no sabe cómo cuidarla y sobre el dolor de ser descartada. Pero también escribí sobre empezar de nuevo, sobre Beijing, los padres biológicos, los abuelos, el nuevo curso y principalmente sobre Sam. Cuando terminé, se dio cuenta, no era una historia triste, fue una historia de supervivencia. Los das de Luis se vuelvan cada vez escaticos. Emma comienza a chantajearlo emocionalmente con el embarazo, usando al niño como moneda de cambio para mantener el control. Dijo que si sale de casa, nunca volverá a ver al bebé. Al mismo tiempo, difunde versiones distorsionadas de la historia a amigos y familiares, pintándose a sí misma como la besetima y a Luis como un hombre cruel que la había abandonado mientras estaba embarazada. Le he perdido entre la culpa y la ira. Comienza a beber con frecuencia. Perd reuniones importantes, cancel citas, ignor llamadas. El negocio familiar comienza a sufrir los impactos. Su padre, que hasta entonces se mostraba distante, empieza a presionarlo. La madre, avergonzada, fingí que no pasaba nada. Y él pensaba en Nicole. Llega al punto en que buscaba fotos antiguas, mensajes, tratando de comprender cuándo todo salió mal. Una noche, borracho, incluso la llam. Pero Nicole no respondí. Escuché el timbre hasta que salte el buzón de voz. Lo intentó una y otra vez hasta que el enemigo quedó bloqueado. Eso le cae como un puetazo. Por primera vez sentí que realmente la había perdido. No es su presencia, sino el derecho a buscarla. Emma, al notar la llamada en el historial de su celular, hizo una escena. Rompió objetos en la casa, amenazó con desaparecer a su hijo y llamó llorando a sus padres diciendo que la estaban maltratando. Luis no reacción. Me anestesiaron. Subí a su habitación, sin ser, y pasó horas mirando al techo sin poder pensar en nada. Todo lo que había construido, o crea haber construido, se estaba desmoronando. Y ahora comprendí que Nicole no era un capricho juvenil. Era lo único que realmente tenía sentido en su vida. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. La vida de Nicole, por otra parte, estaba adquiriendo un ritmo nuevo y sorprendentemente pacífico. Las clases comenzaron y ella rápidamente se destaca en el curso, no porque quisiera atención, sino porque realmente se dedica. Por primera vez estaba estudiando algo por el exín,
no por obligación o para complacer a alguien. Disfruta aprendiendo, debatiendo y participando. Se hizo amiga de algunos colegas que, aunque venan de mundos diferentes, eran acogedores y sinceros. Nadie la trató como si fuese inferior o una excepción, y eso, por simple que pareciera, todava la sorprenda. Empieza a salir MS a menudo, a aceptar invitaciones, a descubrir cafés escondidos y pequeñas libreras con Sam. Habían creado pequeños rituales, como tomar helado los viernes o caminar por el parque los domingos por la mañana. No era una película romántica con grandes declaraciones. Fue mejor que eso. Fue real, y cómodo, y seguro. Un día, cuando llega a casa de la escuela, encuentra a Sam en la cocina, preparando la cena. Llevaba un delantal divertido y pareca muy concentrado cortando cebollas. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él le simplemente respondí: «Quiero que veas lo que es que te cuiden a ti también». Ella se sent, se rí y lo observa, mientras él le quemaba la mitad de lo que intentaba cocinar. Pero no importaba. La intención bala MC que cualquier plato sofisticado. Esa noche, mientras se quedaba dormido en el sofá, Nicole lo miró y sentí una extra sensación, no de pasión abrumadora, sino de pertenencia. Fue como si, después de tanto tiempo en entornos que la rechazaban, finalmente hubiera encontrado un espacio donde pueda simplemente existir. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé en el futuro con tranquilidad, sin miedo a perder, sin miedo a ser reemplazado. Solo saber que pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Por otro lado, Luis ya no ocultó su crisis. Su salida de la empresa se hizo oficial tras una tensa reunión en la que su padre lo confrontó por los resultados y su comportamiento inestable. Luis no sabía qué responder. Inclin la cabeza, acepta la suspensión y salí del edificio como si hubiera dejado Atters no es lo un trabajo, sino una parte de su propia identidad. En casa, Emma permanecía inestable. Las visitas al médico comenzaron a espaciarse. Dijo que no quería exponer al bebé al estrés, pero pasaba los días encerrada en su habitación, jugando con el celular o llorando incontrolablemente. Luis ya no sabía si el embarazo era real o parte de un juego de manipulación. Intentó mantenerse al día con los exmenes, pero siempre había excusas, aplazamientos, ataques de llanto. Cuando le insistí, ella lo acusó de violencia psicológica. Un día, desesperado, decidí ir tras la única persona que ampoda escuchar su versión. Busca a la madre de Nicole, la mujer que lo crió y que tampoco fue capaz nunca de demostrarle verdadero cariño. La reunión fue fra. Ella lo recibe sin entusiasmo. Escucha su arrebato con expresión dura y al final se limita a decir: «Cosechaste lo que sembraste. Eso lo destruye». Se fue con los ojos ardiendo, pero sin derramar una lágrima. Cuando llega a casa, encuentra a Emma durmiendo en el sofá, rodeada de paquetes de comida y medicinas. Le pasó junto a ella en silencio, subí a su habitación y cerró la puerta. En la oscuridad, abrí un can y encontré la pulsera que Nicole había usado cuando era adolescente, olvidada en un ring durante la mudanza. Se quedó sosteniendo el objeto como si pudiera volver atrás en el tiempo, como si ya no hubiera alguna posibilidad de corregir lo que hizo. Pero no había vuelta atrás. Él lo sabía, y de alguna manera, esa certeza lo paralizó por dentro. La invitación al compromiso llegó una tarde cualquiera, y Nicole casi pensó que era un error. Fue una ceremonia íntima, organizada por sus abuelos, con la intención de sellar oficialmente la unión entre ella y Sam. La boda no tenía fecha definida, pero ese momento representaba algo símbolico, no solo para la familia, sino para ella misma. Al principio estaba nerviosa. Todavía cargaba con viejos miedos, ese miedo profundamente arraigado de que todo pudiera ser demasiado frágil, ilusorio. Pero cuando Sam le tomó la mano y le dijo, simplemente, que lo que importaba era lo que estaban construyendo juntos, sentí un alivio difícil de describir.
La ceremonia era pequeña, con poca gente, y ella misma decidí no invitar a nadie de Haicheng. No que era miradas viejas ni juicios silenciosos, que era un comienzo limpio, lejos de las sombras del pasado. En los días previos al evento, Nicole se dio cuenta de cómo su relación con sus padres biológicos se había fortalecido. La madre prepara con entusiasmo los detalles, el padre se encarga de la parte burocrática, e incluso los abuelos, antes emes formales, estaban visiblemente emocionados. Por primera vez, sentí que pertenece a una familia que realmente se preocupaba por CMO 60, no solo por las apariencias. Elegí un vestido sencillo y elegante que combinaba con la ligereza que quería aportar a este nuevo capítulo. El día del compromiso se despertó temprano, desayunó tranquilamente, se prepara mientras escuchaba una lista de reproducción que arm para momentos especiales. Y antes de irse, se par frente al espejo, respir profundamente y semir realmente. Ya no vea a la chica insegura que se esconda tras sonrisas forzadas. Vio a una mujer que había sobrevivido, que había tomado decisiones difíciles, que tuvo el coraje de dejar un lugar que la disminúa y que ahora estaba lista para comprometerse con una nueva vida. La noticia del compromiso llega a Haicheng como una bomba. Alguien vio una publicación discreta hecha por uno de los invitados y la compartí en viejos grupos de la elite local. Pronto el nombre de Nicole volvía a circular, pero de una forma completamente diferente a la que Luis estaba acostumbrado. Ya no era la orfana adoptada, la niña de caridad, como tantas veces había oído en susurros. Ahora era la heredera de una influyente familia de Beijing, estaba comprometida con un conocido hombre de negocios y posea una elegancia que nadie esperaba. Luis vio la publicación en un grupo cerrado de excompañeros de colegio. Hice clic en la foto y la amplié. Era ella, esa hermosa, segura de sí misma, sonriendo de una manera que él nunca había podido hacerla sonreír. Ella estaba al lado de Sam, quien la miraba con un afecto tan genuino que le dola. Sentí que se le revolva el estómago. Se quedó paralizado durante unos segundos, incapaz de pensar en nada. Luego vino la ira, no de ella, sino del mismo. Pensé en todo lo que tira a la basura. Pensé en las veces que ella intenta hablar, cuando lo mir con esperanza, cuando le tendí la mano y fingí no verla. Pensé en las humillaciones blicas, en las palabras duras, en las miradas de desprecio. Y ahora vindó la comprendí el tamaño del error. Por primera vez se admite a es mismo que la había perdido por méritos propios. Emma, que estaba en la habitación, notó el silencio y fue a ver qué estaba haciendo. Cuando vio la foto se asustó. Ella gritó, exigiéndole que lo borrara, que dejara de vivir para una mujer que ya te ha olvidado. Pero Luis no escucha. Por primera vez, no reacción, simplemente se levantó, salí de casa y condujo sin rumbo por las calles, sintiendo un dolor que ni siquiera sabía nombrar. Prafo 27 de 44. Nicole no supo de inmediato que la noticia del compromiso había resonado en Haicheng y, honestamente, ni siquiera se le pasó por la cabeza que todavía le importara a alguien al. Estaba concentrada en preparar la nueva etapa de su vida, en los detalles de la mudanza al apartamento que compartirá con Sam, y en pequeños proyectos personales que estaba empezando a sacar adelante, como un blog donde comparta sus experiencias con la adopción y la identidad. Fue terapéutico escribir, poner en palabras todo lo que antes había sido un nudo. En una de esas tardes tranquilas, recibí una llamada del ex conductor de la familia adoptiva. Él había sido una de las pocas personas genuinamente amables con ella cuando era niña, y su voz la hizo retroceder en el tiempo por un momento. Dijo que no podía continuar por mucho tiempo, pero pensé que ella deberá saberlo. Luis estaba mal, muy malo. Se había distanciado de todo, se le había visto vagar por las calles y ni siquiera sus padres podían ya acercarse a él. Nicole le agradecí cortésmente, pero colg sin saber qué sentir.
Una parte de ella se sacudí, por supuesto. Era imposible borrar de un momento a otro tantos aos de convivencia, tantos sentimientos confusos, pero otra parte, la que ella había trabajado duro para fortalecer, simplemente ahora sabe cómo es. Durante esa noche, ella se puso inquieta. Releí viejos mensajes, preguntóse si deberá escribir algo, una despedida tal vez. Pero ¿qué dirás? ¿De qué te arrepientes? ¿Esperabas que él estuviera bien? ¿Queen, perdón? No. No era justo para ella misma pretender que todavía necesitaba decir algo. Entonces decidí escribir una última carta, no para enviarla, sino para ese misma, y en él lo dejé salir todo. El dolor, el anhelo, los gritos ahogados, el dolor de ser invisible durante tanto tiempo. Y cuando terminé, lloré, pero fue un llanto limpio, de liberación. Luis, por su parte, estaba llegando a Sulmit. En los días posteriores al anuncio del compromiso, comienza a actuar de manera impredecible. Ignora las llamadas de la empresa, deja de asistir a las reuniones y comienza a beber con frecuencia, algo que antes había evitado. Emma, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control sobre él, intensificó sus manipulaciones. Dijo que necesitaba atención, que el bebé estaba en riesgo, que él era el culpable. Grit, amenazó con irse. Pero nada tuvo efecto. Luis ya no reaccionó. Viva en un estado de letargo, atrapado entre la culpa y la ira, entre lo que era y lo que podrá haber sido. Una noche lluviosa, después de una pelea particularmente fuerte con Emma, se subió a su auto y se fue. La intención era clara. Escapar de todo. No sabía si volverá. Es lo que era conducir, perderme, olvidar. Pero el destino fue cruel. En una curva mal iluminada, la alta velocidad y el asfalto resbaladizo hicieron que el coche derrapara. El accidente fue violento. Cuando llegaron los bomberos, encontraron a Luis inconsciente, con múltiples fracturas y traumatismo cráneoencéfalico. Emma fue notificada al amanecer y corría al hospital llorando. En la sala de espera se desplom. La presión arterial le subí y horas después los médicos confirmaron. Había perdido al bebé. La noticia se difundía rápidamente y la familia de Luis se derrumbó. El padre, erguido y orgulloso, lloró por primera vez en público. La madre, siempre distante, ahora vagaba por los pasillos del hospital como un fantasma. El pronóstico era incierto. Luis estaba vivo, pero en coma profundo. Y nadie sabía si despertara o, si lo haga, en qué estado estará. La tragedia se convirtió en tema de conversación entre conocidos, titular en las columnas de chismes y advertencia para otros jóvenes herederos. Pero sobre todo, fue el final silencioso de una historia marcada por malas decisiones. Pasaron 2 días hasta que la noticia del accidente llegó a Nicole. La persona que me lo contó era un primo lejano que viva en Haicheng y segua todo en las redes sociales. Envié un mensaje breve, sin rodeos. Luis sufrió un grave accidente. Está en coma. Nicole lo leí unas 3 veces, como si no pudiera procesarlo la primera vez. Se queda en silencio varios minutos, mirando su envío como si fuera a responder. No llor, no se asuste. No corrí en busca de información. Ella simplemente sintió un vaco extraño, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies, pero ella todavía estaba de pie. Sam supo que algo andaba mal tan pronto como la vio. Ella estaba esplida, su mirada perdida. Cuando él preguntó qué pasa, ella simplemente le mostró el mensaje. Él no dijo nada, simplemente la abrazó. Se quedaron hace un rato, sin prisas. Nicole pensó en lo extra que era la vida. Tantas veces había deseado que Luis entendiera lo que le había hecho, que sintí dolor, arrepentimiento, perdida. Pero ahora que todo esto había sucedido, no era como ella lo imaginaba. No sé ninguna satisfacción. No fue venganza, era solo tristeza. Una tristeza un tanto amarga de alguien que sabe que no hay vuelta atrás. En los días siguientes, evitó seguir las noticias.
Saba que la prensa estaba al tanto. Ella también sabe que Emma estaba siendo sealada como buquetima y dej pasar incluso ese detalle. Ya no quería luchar por verdades que no cambiaban nada. Su vida era diferente ahora. Segu despertóme junto a Sam, haciendo planes para el futuro y cuidando mi propia salud mental. Comencé a asistir a sesiones de terapia, no por el pasado, sino para comprender mejor el presente. Y poco a poco se dio cuenta. Sobrevivir no era solo no morir. Fue elegir vivir con conciencia, no con resentimiento. Pasa el tiempo y la vida en Peckn adquirí un ritmo lento. Nicole se adapta a la nueva rutina, al trabajo voluntario que inicia en un refugio para niños adoptados, a vivir con la familia que ahora era verdaderamente suya. Sam demostró ser que un compañero. Fue un apoyo constante, presente en los detalles, sensible a los silencios. Él nunca la presión, nunca le exige que olvidara el pasado. Entendí que algunas marcas no desaparecen, sino que se transforman. Un domingo por la tarde, mientras revisaba cajas viejas en la nueva casa que compartan, Nicole se encontró con una vieja foto, ella y Luis, cuando eran adolescentes, sentados en el jardín de su mansión de Haichen. Se reían, ella con el pelo revuelto, él con esa mirada distrada. Se quedó mirando la imagen durante un rato. Lo extra, ese, pero no el hombre Luis. Extraba a la chica que estaba all, de la ingenuidad, de la esperanza, del sueño de ser amada por él. Pensé en que todo podrá haber sido diferente, pero no fue as. Y eso también había que aceptarlo. Ese mismo día, decidí visitar un templo budista en las afueras de la ciudad. No era religioso, pero que era un espacio de silencio. Cesé durante una hora entera, simplemente respirando, tratando de comprender lo que Anne llevaba dentro. Y all, entre el sonido del viento y el olor del incienso, comprendí que perdonar no es olvidar. Todo lo que había que hacer era dejar de esperar que alguien arreglara lo que estaba roto. Al salir, sentí una ligereza que no había sentido en años. Fue como si, finalmente, el dolor hubiera dejado de ser una herida abierta y se hubiera convertido en una cicatriz. Todava visible ese. Pero sin doler regresa a casa, encontra a Sam en el sofá, y lo abraza fuerte de lo habitual. Sin decir nada, pero diciéndolo todo. Fue una mañana, mientras tomaba café con sus padres biológicos, que Nicole recibí la noticia definitiva sobre Luis. Los médicos habían determinado que se encontraba en estado vegetativo persistente. Las posibilidades de recuperación eran mínimas. Ella escucha aquello con una tranquilidad que incluso la sorprendí, sin lágrimas, sin temblores. Es un largo suspiro, como alguien que finalmente acepta una verdad que se había estado formando durante algún tiempo. Sus padres le preguntaron si quería visitar el hospital, pero ella se negó, no por enojo, sino porque comprendí que no había nadie para recibirlo. Luis, el que ella conoce, el que el que la lastim y luego se perdí en él, ya no estaba presente en ese cuerpo. Lo que quedó fue el silencio, y tal vez para él fue incluso un descanso. Emma, por su parte, ese que quiso ser noticia. Aparecí frecuentemente en medios locales, hablando de su dolor, de su pérdida, de sus versiones. Nicole estaba viendo una entrevista y luego Colk. No porque se sintiera incómoda, sino porque ya no tenía nada que ver con ella. La ira que una vez sentí se había convertido en nada que el estima. Emma parece vivir de las apariencias, manteniendo un papel en el que ya ni ella misma crea. Nicole, a su vez, decidí desaparecer de la historia que escribieron para ella. Ya no responda a los periodistas ni responda a los mensajes de curiosos. Si alguien mencionaba el pasado, ella desviaba elegantemente el tema. Necesitaba proteger lo que había estado construyendo con tanto cuidado. Y eso incluía la paz misma.
Ella sabe que en cualquier momento puedan acercarse a ella viejos conocidos, parientes adoptivos arrepentidos, aquellos que antes la habían ignorado. Pero ahora, a diferencia del pasado, ya no sentía la necesidad de ser validado por nadie. Una cálida noche de verano, mientras caminaba con Sam por una concurrida plaza de Pecken, Nicole notó algo curioso. Nadie alzaba quién era ella. Nadie la miró con sospecha, nadie esperaba que ella se comportara de cierta manera, nadie la juzgó por los culos que alguna vez tuvo. Ella era solo otra mujer común y corriente, riendo junto a su prometido, comiendo helado derretido y sintiendo el viento en su cabello. Esta sensación de anonimato, de normalidad, era nueva y deliciosa. Sam hablaba de un viaje que querían hacer, tal vez a la Campia francesa o a la costa italiana, y ella simplemente sonrea, dejándolo soar en voz alta. Pensensemo contrastaba con las cenas silenciosas en la vieja mansión de Haicheng, con la severidad de su madre adoptiva, con el peso constante de ser una presencia tolerada en lugar de bienvenida. Fue como si hubiera cambiado un entorno de cristal, donde todo pueda romperse en cualquier momento, por un lugar de madera eslida y acogedora. Sam se detuvo, tomó su mano con las suyas y dijo simplemente: «Te amo tanto que a veces tengo miedo de no saber cómo demostrártelo adecuadamente». Y ella se rí, no por lo que dijo, sino por el hecho de que nunca antes nadie se había preocupado por pecar de demasiado amor. Lo abrazó él mismo, en medio de la plaza, sin importarle las miradas. Y pensé que ese era el tipo de recuerdo que quería conservar. Ligero, espontáneo, indoloro. Ya no necesitaba grandes gestos para sentirme amado. Slow hizo falta ese toque, ese cuidado, esa vida compartida con quienes realmente la vieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba nada MS. Fue poco después de esa caminata que Nicole decidió escribir una carta, no para enviar, sino para poner en el papel todo lo que todavía la incomodaba, todo lo que todavía ocupaba espacio dentro de ella, aunque fuera en silencio. Se senta en el balcón del apartamento, con una taza de té y el sonido lejano de la ciudad de fondo. Ella comienza a escribirle a la niña que era: «Perdón por no haberte protegido antes. Por insistir tanto en ser aceptada cuando no había espacio para ti, por confundir cario con migajas. Con cada frase sent que se me quitaba un peso de encima. Escribí sobre Luis, sobre el dolor de amar a alguien que no te ama, sobre la vergüenza de sentirse inadecuado. Pero también escribí sobre Sam, sobre empezar de nuevo, sobre la fuerza que descubrí dentro de ese misma. Cuando termine, doble la carta y la guarde en una caja, junto a otros recuerdos que decidí no tirar, pero tampoco exhibir MS. Eso fue suficiente. No hubo necesidad de finales dramáticos ni de aplausos. Eslo para mayor claridad. Al día siguiente, se despertó sintiéndose ligero. Pas la maana reorganizando sus cosas, separando la ropa para donar, limpiando cajones. Fue como si, poco a poco, fuera poniendo su vida en el lugar correcto. Durante el almuerzo con sus padres biológicos, se sentó entre ellos con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a él. Su padre le contaba historias de infancia que ella no viva, pero escuchaba con cario. Su madre cortaba la fruta para ella como si la estuviera cuidando sin hacer ningún esfuerzo. Y Nicole sonrí. No es la sonrisa forzada de quien finge estar bien, sino la que sale de dentro, la que se escapa antes de que te des cuenta. En ese momento comprendí que no necesitaba borrar a la antigua Nicole para ser feliz. Ella simplemente tuvo que aceptar todo lo que era y seguir adelante con la persona en la que se estaba convirtiendo. Sam notó el cambio en ella incluso antes de que dijera algo. «Hay algo diferente en ti», dijo una noche mientras vean una película vieja en el sofá. Nicole simplemente respondí con una mirada tranquila, como si supiera que no necesitaba explicar todo para ser entendida. En los días siguientes comenzaron a planificar la boda. Ninguna gran ceremonia con 1000 invitados.
que eran algo íntimo, con personas que realmente fueran parte de su viaje. Nicole eligió un vestido sencillo pero elegante. Prefiere las flores silvestres a los arreglos costosos, y se propuso escribir sus propios votos. Le dije a Sam durante el ensayo que este momento no se trataba solo de amor, sino de sanación, sobre lo que construyeron juntos sin prisas, sin promesas vacas, sin juegos. Cuando llegue el gran da, ella no se sienta nerviosa. Es solo gratitud. Ver a su padre biológico acompándola al altar, ver a su madre llorar de emoción, ver a Sam sonriendo con ojos llorosos. Todo parezca MS real que cualquier sueño que hubiera tenido, y lo MS impresionante fue darse cuenta que después de tanto, todavía era capaz de amar con todo su corazón. No con miedo, no con dudas, pero con una confianza que solo llega cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos primero. Después de la ceremonia, durante la pequeña fiesta entre amigos, uno de los invitados comen lo tranquila que parezca Nicole. Y ella lo confirma, as fue. No porque todo fuera FCIL, sino porque finalmente dejó de luchar contra quien era. Cuando corté el pastel con Sam, sentí como si estuviera cerrando un círculo. Ya no necesitaba mirar atrás. La muchacha rechazada, la joven herida, la mujer incrédula, todas seguían dentro, pero ahora caminaban junto a alguien que elegí ser feliz, a pesar de todo. Unas semanas después de la boda, Nicole recibe una carta inesperada. Era de la antigua ama de llaves de la mansión en Haicheng, una anciana llamada Lin, quien siempre había mostrado afecto por ella, incluso cuando otros pretendan que no exista. La letra era temblorosa, pero llena de cuidado. Lin dijo que se había jubilado y viva con su hija en el campo. Se disculpa por no haber hecho MS por Nicole en aquel entonces, por haber permanecido en silencio al presenciar tantas injusticias. Sabe que no te lo merecas, pero también tenga miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de que me echaran sin nada. Nicole leí la carta 2 veces, con los ojos llenos de lágrimas. Fue una de las pocas personas que, incluso limitadas por las circunstancias, había demostrado algo de humanidad. Decide escribirle de nuevo. Dijo que lo entienda, que no le guardaba rencor y que esperaba que ella estuviera bien y en paz. Termina la carta con un sincero agradecimiento. Tener a alguien que, incluso en silencio, se preocupara por M, hizo una diferencia mucho mayor de la que puedas imaginar. Fue solo después de ese momento que se dio cuenta de Semeo Abba, curado incluso las heridas que pensaba que nunca sanaran. Porque ahora ni siquiera recordar la mansión me dola tanto. Era solo un lugar donde ella era infeliz, pero también un lugar que ya no exista en su vida. La Nicole de hoy viva en Peckn, en un apartamento con luz natural, olor a café recién hecho y sonido de risas. Ella tenía trabajo, proyectos, gente que la amaba. All estaba Sam, quien la abraza sin hacerle demasiadas preguntas y quien se asegura de dejarle claro cada día lo especial que era. Llegar All fue casi un milagro, pero un milagro construido a base de decisiones. Y esa era la parte de la que estaba MS orgullosa. Un domingo por la tarde, mientras organizaba algunas fotos para imprimir y guardar en el Bumes, Nicole encontró una vieja imagen, olvidada entre papeles. Era el día de la fiesta de cumpleaños de Luis, hace años, en la mansión. Ella estaba al fondo de la foto, medio de lado, casi fuera del marco, con una sonrisa forzada y unos ojos que decan todo lo que la boca no se atreva a decir. Se quedó mirando esa imagen durante minutos. No con ira, sino con un tipo de compasión que solo se puede obtener después de mucha terapia emocional y madurez. Mira dónde has acabado, murmur para ese misma. Pensa en lo fácil que habrá sido tomar otro camino. Si te dejas consumir por el rechazo, si alimentas el odio, si intentas vengarte, pero él elige diferente, él elige reconstruir. Y quizás eso fue lo que Emes le molesta a quien Emes la lástima, el hecho de que no se amargara.
Guarda la foto en una caja junto con otros recuerdos antiguos, no para revivirlo, sino para recordar lo fuerte que fue. Cuando Sam llegó y la vio pensativa, no hizo ninguna pregunta. Él simplemente se senta a su lado y le toma la mano. Se quedaron hace unos minutos, en silencio. Y en ese silencio encontró una paz que nunca imaginé que tendrá alguien da. Sam era el tipo de hombre que no necesitaba ser el centro de atención para estar presente. No intenta borrar su pasado, pero ayuda a construir un presente slido. Esa noche, antes de irse a dormir, Nicole mira al techo y sintió algo diferente. Una certeza. La certeza de que por primera vez todo lo que tenía era verdaderamente suyo, conquistado, bien merecido, y que, aunque el mundo volviera a derrumbarse, ella ya sabe cómo volver a levantarse, porque ahora ya no dependa del amor de nadie para conocer su propio valor. La noticia sobre Luis llega a través de una llamada telefónica inesperada. Fue Emma quien llama, con voz temblorosa y vacilante. Nicole casi no lo reconocí de inmediato. Hacía meses que no pensaba en ella y mucho menos en Luis. Emma dijo que había sufrido un grave accidente automovilístico y que se encontraba en estado vegetativo. Según ella, pedan oraciones. Nicole no sabía qué decir en ese momento. Ella le agradecí la información, colg, y se quedó sentada mirando la pantalla de su celular. Intent comprender lo que senta. Estima, enojo, indiferencia. No era una alegra maliciosa, pero tampoco era tristeza. Fue como si fuera una advertencia final del universo de que esta historia realmente había terminado. No quería hacerle ningún comentario a Sam en ese momento. Necesitaba procesarlo solo. Salí a caminar, como lo hace cuando sienta la cabeza demasiado llena. Pas por una plaza, vio familias jugando, parejas tomadas de la mano, niños corriendo, y pens, ¿cuántas veces en el pasado se había preguntado si merece ser feliz? ¿Cuántas veces has pensado que el amor es algo que hay que rogar, rogar de rodillas, como quien ruega por atención? Luis estaba pagando un precio demasiado alto, es cierto, pero Nicole no deseaba eso para él. Simplemente ya no puede verse afectado como antes. Ya no había lugar para ese dolor, ni siquiera por esa culpa. Porque en el fondo ella lo sabe, lo intenta. Ella trata de ser vista, amada, respetada. Intenta explicar, hablar, creer. Y él decide darle la espalda. Nadie la salva, nadie la defendí. Y ahora ella estaba completa. Quits, esa fue la verdadera victoria. No por venganza, sino por libertad. Cuando llega a casa, Sam estaba preparando la cena. Ella lo abraza por detrás, apoyó la cara en su espalda y supo que estaba exactamente donde deba estar. Unos días después, la noticia de la muerte del bebé de Emma se difundí por las redes sociales. Nicole leía el post por casualidad mientras se desplazaba por su feed sin mucho interés y sentí una opresión en el pecho. No sabe los detalles, no sabe si el bebé había nacido prematuramente, si fue una complicación o un aborto. Solo vio las habituales palabras vagas y genéricas, nuestros sentimientos, fuerza en este momento. Sentí un nudo en la garganta, no por Emma, necesariamente, sino por todo lo que representaba esa historia, tanto dolor, tanta destrucción, y al final nadie gan. Pensé en responder al post, en enviar un mensaje, pero algo la detuvo. Sabe que cualquier palabra pueda sonar falsa, forzada, y honestamente no era su trabajo consolar a alguien que la había lastimado tanto. Sam notó que ella estaba diferente esa noche. Se sentaron en el porche, con mantas y té caliente, ella con la noticia, pero de manera contenida. Es raro, no estoy enfadado con ella, solo siento algo de lástima. Sam simplemente asintió. Has crecido, dijo, y era verdad. Hace años, esa noticia podrá haber alimentado algún deseo de justicia, algún sentimiento de ahora sabe lo que es sufrir. Pero ahora Nicole entendí que no había ningún trofeo al final del dolor.
Nadie gana en esta carrera. Lo que queda es lo que se construye a partir de esto. En el fondo, Emma y Luis eran el reflejo de un entorno podrido, de una sociedad donde la apariencia vale ms que los sentimientos. ¿Y ella? Ella decide irse, ni con escándalo ni con venganza, pero con silencio, con dignidad. Cuando Enter por primera vez a esa casa con sus padres biológicos, jurqueara las cosas de manera diferente, y lo estaba haciendo. Sam la atrajo hacia ese, y Nicole apoyó la cabeza en su hombro. Eso fue suficiente. Al fin lo fue. Nicole decidí no ir al hospital. Incluso después de enterarse que Luis había sido trasladado a una clínica especializada y que la familia permita visitas limitadas, ella no fue. No por malicia, no por desdén, pero porque sabe que ese ciclo deba permanecer cerrado. Durante muchos años, viví a la sombra de esa familia, tratando de encajar, tratando de complacer, tratando de ser amada por aquellos que solo la vean como una carga conveniente. Reabrir ese capítulo ahora será como arrancar una cicatriz que finalmente había dejado de doler. A algunos les puede parecer fro, pero para alguien que ha sido colocado en el papel de frágil, rechazado, reemplazable, preservar la propia paz es un acto de valenta. Nicole permanecí concentrada en su nueva vida. Su trabajo con una ONG enfocada en niñas abandonadas estaba creciendo y daba charlas contando su historia. Siempre con cautela, por supuesto, sin nombrar nombres ni dar detalles que puedan identificar a los implicados. Pero ella comparte su dolor y sus logros de manera sincera, para que otras chicas no se sintieran solas. Después de una de estas conferencias, una joven llamada May se acercó con lágrimas en los ojos. Dijo que también había sido adoptada por una familia adinerada, pero que se siente invisible. Nicole le tomó las manos y respondí con calma: de verdad, no necesitas que nadie te acepte, ya eres digna. Al salir de All, pensen juntas Nicole seguían afuera, viviendo en silencio, creyendo que el problema eran ellas. Hice emoción, porque ahora ella pueda hacer la diferencia. No es lo con dinero, no es lo con estatus, pero con la verdad, con tu experiencia. Fue como si finalmente todo ese sufrimiento hubiera encontrado un propósito, un lugar donde duele menos, donde tenga sentido. Y eso, en ese mismo, ya fue transformador. En vísperas de su cumpleaños número 28, Nicole se despertó temprano, con el sol entrando por la rendija de la ventana y el olor a panqueques proveniente de la cocina. Sonrí antes incluso de abrir los ojos por completo. Sam tenía la costumbre de celebrar cada fecha como si fuera especial, incluso las pequeñas. Cuando ella entra a la cocina, él estaba luciendo un divertido delantal y un ramo de flores improvisado con lo que logró comprar en el mercado. «Feliz casi cumpleaños», dijo, con esa sonrisa que siempre la desarmaba. Se sentaron juntos, comieron lentamente y se rieron de cosas sencillas. Y en ese momento banal, se dio cuenta. Este era el tipo de vida que nunca pensó que tendrá. No se trataba de lujo, ni de tulos. Se trataba de paz, acerca de sentirse seguro. Después del café, fueron a dar un paseo por el parque, como de costumbre. Sam la jala hacia el pasto y le dijo que quiera mostrarle algo. Estaba nervioso, tenía las manos sudorosas. A Nicole le parecía extraño, hasta que se arrodilló y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Al mismo, entre herboles y risas infantiles de fondo, le pedí su mano. Sin fotógrafos ocultos ni anillos de millones de dólares. Slowly, ella y el hermoso silencio de quien elige cada da. Nicole lloró, no por sorpresa sino por gratitud, porque ahora sabe exactamente quién era y con quién quiera estar. Ella dijo que ese con un nudo en la garganta y lo abrazó fuerte. Sam susurró: «No necesito promesas, solo quiero seguir viviendo esto contigo». Eso fue todo. No se trataba de arreglar el pasado, se trataba de vivir el presente con sinceridad. Y por primera vez,
El pasado ya no dola. Slow exista como parte del camino, pero el destino, al final, fue diferente. La boda fue algo íntimo, tal como Nicole siempre quiso, sin alboroto, sin lista interminable de invitados, sin apariencias que mantener. Slow las personas que realmente fueron parte de su vida, sus padres biológicos, sus abuelos, algunos verdaderos amigos y, por supuesto, las chicas de la ONG que tanto admiraron su trayectoria. Llevaba un modelo sencillo y elegante que ella misma ayudó a diseñar. Cuando entra en la pequeña habitación decorada con flores silvestres, sus ojos se encontraron con los de Sam y por unos segundos todo a su alrededor parecía desaparecer. No se trataba de espectáculo, se trataba de conquista, acerca de la supervivencia, sobre el amor verdadero. Sus padres biológicos lloraron en silencio, conmovidos al ver que su hija finalmente reciba lo que siempre merece. Nicole tuvo un momento antes de que comenzara la ceremonia en el que pensó en quienes no estaban all. Luis, por ejemplo, todavía estaba vivo, pero completamente ausente del mundo. Emma, hasta donde ella sabe, se había mudado a otro país tras el trágico final de su embarazo y la ruptura con la familia de Luis. Todos tomaron caminos separados, pero a esa edad no faltaba ninguno, porque Nicole ya no necesitaba reconocimiento ni disculpas. Había aprendido que la justicia no siempre viene de los dems, a veces viene de dentro. La forma en que eliges levantarte, seguir adelante y, sobre todo, no convertirte en lo que te hicieron. Cuando se intercambiaron los votos y Sam le tomó las manos firme y tiernamente, ella sintió una paz que nunca antes había conocido. El dolor, por supuesto, segua a, pero ahora era un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no defina quién era ella. Ella había resultado herida, pero nunca destruido. Y eso fue lo que desbordó ella en ese momento, una fuerza silenciosa, serena, invencible. Después de la boda, la vida continuó en paz, tal como Nicole siempre había soñado, pero nunca pensé que fuera posible. Me despertaba temprano, comparta mi rutina con Sam, trabajaba en la ONG y a veces escriba artículos sobre adopción e identidad para revistas especializadas. Me llamaron a eventos, pero siempre elegí con cuidado. Ella evitaba cualquier cosa que le recordara al viejo mundo de Light que la había asfixiado durante tantos años. Esa fase ya había pasado. Una tarde, mientras organizaba fotos para un mural de una ONG, encontré una imagen antigua. Fue de cuando todavía viva con mi familia adoptiva. Ella estaba sentada en un ringsend, mirando hacia abajo, claramente fuera de lugar, en una elegante reunión social. Nicole se quedó mirando a esa chica durante unos minutos. Él quería abrazarla, diciendo que pasara, que ella pudiera vivir algo hermoso, pero también estaba orgulloso, porque sin saber lo que vena, aquella chica sobreviví, aprendí. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Antes guardaba rencor por todo, que era justicia, que era ver a otros pagar por lo que hicieron. Pero ahora sent algo ligero, como si todo hubiera salido de la única manera posible, con ella viviendo bien, no por venganza, pero porque se lo merezca. Sam entra en la habitación, vio lo que sostena y se senta a su lado. Eras hermosa, solo que estabas en el lugar equivocado. Nicole se rí y apoyó la cabeza en su hombro. Pens en todo lo que había pasado, a quién tuvo que dejar atrás y a quién elegí traer al futuro. Ese momento de paz, silencioso y sencillo, fue el mayor embolo de su victoria. Ella no grita, no se venga, no destruye a nadie, simplemente se reconstruye. Y eso fue mucho difícil y mucho hermoso de lo que cualquier revancha podrá haber sido. Con el tiempo, algunas personas que antes habían ignorado a Nicole comenzaron a buscarla. Mensajes cortos y formales como «vi tu entrevista en la televisión»,
Te felicito por tu trayectoria o escuch sobre tu proyecto en Beijing. Lo que estés haciendo es realmente genial. Ninguno de ellos fue acompañado de una disculpa o alguna mención de lo que habían hecho en el pasado. Nicole Lea a veces ni siquiera responda. No por orgullo, sino porque aprendí que no todo necesita una respuesta. Algunas heridas solo sanan cuando dejamos de tocarlas. Cuando llevaba un AO casada con Sam, viajé con él a un pequeño pueblo en el interior de Italia. Alquilaron una casa sencilla, sin lujos, pero con una hermosa vista a las montañas. Pasaba sus días leyendo, escribiendo y recogiendo fruta en el patio trasero. Sam cocinaba, mal pero con amor, y ambos se reían de ello todo el tiempo. Fue en este viaje que Nicole comienza a escribir un libro, no para promocionarte ni para ganar dinero, pero contar tu historia a tu manera, sin cortes, sin versiones editadas, solo la verdad de una chica que pasa su vida tratando de sentirse amada, hasta que descubrí que el amor que realmente importa es el que construimos en paz, con quienes eligen estar a nuestro lado, aun cuando no seamos fáciles de amar. La última noche del viaje, Sam prepara una sorpresa. Coloca fotos de ellos en cadenas de luces esparcidas por todo el jardín. Nicole llora al ver imágenes de ella sonriendo de verdad, con sus ojos, algo que tardaos en suceder. Fue como si finalmente se hubiera encontrado All, no como hija de nadie, no como la esposa de alguien, pero como Nicole, entero, gratis, feliz. Hoy, cuando alguien le pregunta por su historia, Nicole responde con calma. Es larga. Hay dolor, hay decepción, pero también hay renacimiento. Y eso es exactamente. Ella no intenta borrar el pasado ni ocultar el hecho de que ha sido herida. Pero ya no lleva ese peso sobre sus hombros. Es extraño mirar atrás y recordar que durante mucho tiempo se culpa a ese misma por no ser suficiente, cuando en realidad estaba en el lugar equivocado, rodeado de la gente equivocada. Si pudiera volver atrás, tal vez le diera a aquella chica de 16 años, sentada en su habitación llorando por otra humillación silenciosa, que el amor verdadero no duele, no disminuye, no rechaza, y que un da todo tendrá sentido. Pero Kiss no necesitaba decir nada, porque fue precisamente ese dolor el que la empujó hacia adelante. Fue lo que la hizo buscar su propia verdad, salir de su zona de sumisión y encontrar su voz. Hoy, Nicole vive con Sam en un acogedor apartamento, decorado con objetos que cuentan historias, cada uno elegido por ella, sin necesidad de complacer a nadie. La ONG lo está haciendo bien, el libro es casi listo, y a veces piensa en las chicas que todavía viven lo que ella vive. Es por ellos que continúa, porque si hay una lección que aprendí es que el dolor solo vale la pena cuando lo transformamos en algo grande, en algo que inspira, que sane, ojalá ayude. Nicole no gana porque lo super todo. Ella gana porque elige seguir adelante, incluso cuando parezca que no le quedaba nada. Y sobre todo porque decide no volver a mendigar amor. Hoy ella elige, y quien la ama elige estar con ella. No hay excusas, sin condiciones, solo porque finalmente es suficiente, y él lo sabe. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te llega al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con alguien especial. En Emociones del Corazón, cada historia es un latido MS. Hasta la próxima.